Uno de los temas que tenemos pendientes es el manejo de la base de datos desde nuestra aplicación. En el video anterior estuvimos trabajando hasta este punto donde incorporamos un motor de plantillas, en este caso EJS, para poder enviar datos que podemos hasta este punto simular, como en este caso un arreglo de datos de objetos de JavaScript, donde le enviamos un conjunto de videojuegos a una ruta específica. Cuando el cliente entra a la carpeta, bueno, a la ruta personas, diagonal, juegos, lo que va a hacer la API es renderizar una plantilla JS y le va a pasar un arreglo de videojuegos, que es este arreglo que tenemos aquí que se llama data. Entonces, esto pues a final de cuentas es simulado. Lo que a nosotros nos conviene es poder trabajar estos datos provenientes de una base de datos. Y lo que tenemos que hacer primero es una conexión desde Node.js hacia nuestra propia base. Para eso primero vamos a abrir aquí en nuestro proyecto, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar base de datos o database. Vamos a generar dos archivos. El primero va a ser un pequeño script donde vamos a crear nuestra base. Y el segundo va a ser la conexión a la base. Ese va a ser en formato JS. Entonces, como ahorita nosotros estamos trabajando con videojuegos, vamos a hacer algo así. Vamos a crear base. Vamos a quitar esto tantito. Dijimos sistema. Y le vamos a decir use sistema de prueba. Vamos a crear aquí una tabla que se va a llamar videojuegos. Y vamos a decirle que ID videojuego va a ser primary key. Primary key, creo que es así. Primary key. Así. Luego vamos a ponerle nombre, que va a ser, esto debe ser entero. Esto debe ser varchar. Y descripción. Vamos a ponerlo 100. Este sí puede ser, ¿no? Ya está ahí. Déjenme abrir. Yo lo voy a trabajar con MySQL, pero les voy a mostrar también cómo pueden trabajar con Postgres. Simplemente son archivos distintos y van a trabajar con herramientas distintas de comunicación. Les voy a mostrar la API la documentación de ambas para que puedan ir trabajando de manera cómoda. Voy a copiar todo este script, lo voy a guardar, vamos a ver si me equivoqué en algo. Para hacer todo está bien. Vamos a primero correr la base, ya la creó. Vamos a usarla y vamos a crear la tabla de videojuegos. Por alguna razón aquí me manda claro, aquí me equivoqué porque me faltaba el tipo de dato. Debe estar acá, ya lo guardamos. Vamos a crear la tabla. Muy bien, ya la creamos. Vamos a consultarla entonces. Ok, listo. O sea, a final de cuentas no teníamos nada, ¿no? No tenemos nada en esta tabla. Está bien. Aquí tenemos el sistema de pruebas. Vamos a insert statement. Vamos a hacer una inserción de datos. Aquí le estamos diciendo inserta la tabla de prueba al sistema, bueno, a la base, en la tabla de videojuegos, con estos campos, y lo único que hay que hacer es reemplazar estos valores, ¿no? Dijimos que en este caso el ID pues no necesitamos pasárselo porque es autoincrementable. Si no me equivoco le dijimos que, no le dijimos que era autoincrementable, pero podríamos hacerlo. Vamos a decirle que es el 1. Luego vamos a pasarle el
juego y una descripción. Ahí está. Vamos a insertar un elemento. Ok, ya lo insertó. Vamos a consultarlo. Bien, ahí está. La base de datos vemos que está funcionando. Ahora lo que nos falta hacer es en el archivo de database empezar a trabajar nuestro sistema nuestra conexión a la base de datos. Pero para eso vamos a tener que instalar un módulo que nos permita realizar la conexión. Los módulos que existen para hacer ese proceso están en la documentación de integración de base de datos con Express, en el sitio oficial, expressjs.com. Está traducido al español. Ustedes pueden conectar, por ejemplo, con CouchDB, MySQL, Oracle, Postgres, SQLite, Redis y un montón de más motores, ¿no? En este caso yo quiero ver MySQL y me da un ejemplo, pero yo veo el ejemplo muy sencillo. Yo les voy a mostrar aquí los dos módulos que sirven para conectar MySQL y MySQL. Entonces, ahí está. Para empezar tenemos MySQL, que es así se llama el módulo de conexión. Y aquí viene toda la documentación de cómo comunicarlo. Luego tenemos el mismo trabajo de comunicación con MySQL, pero a través de promesas. Tal vez más adelante se los muestre cómo es este proceso. Es mucho más fácil de mantener el código con este módulo, pero digamos, los dos hacen lo mismo, solamente uno trabaja por medio de callbacks de la manera tradicional y otro ya maneja promesas o funciones con async await, que son la evolución de los callbacks y de las promesas. Entonces, hasta ahorita, como vamos empezando, vamos a utilizar nada más el módulo MySQL. Si lo quieren trabajar con Postgres, utilicen PG, así se llama el módulo. Y también pueden utilizar una herramienta llamada Serialize o algo así. Ahí está. Que les va a permitir trabajar la comunicación con su base de datos de manera más fácil. Estos dos, si no me equivoco, se comunican. Pueden buscar en internet algún video donde los comunique, donde trabajen ambos. Pero en sí, la manera de trabajar con Postgres es esta. Es parecida, pero es un poquito más tediosa y más laboriosa de escribir con Postgres, pero pues ya todo depende del sistema de base de datos que maneje. Así que aquí pueden entrar, por ejemplo, a la documentación que no viene propiamente en la página de NPM, sino en un repositorio de GitHub, y aquí ya pueden ver toda la documentación, ¿no? Que la verdad está bastante más simplificada, pero bueno, aquí ya entra la documentación oficial, tiene su propio sitio web. Está un poquito más simplificada y la verdad no da tantos ejemplos como los otros dos, pero igual funciona bastante bien. De hecho, uno de los proyectos que he trabajado funciona enteramente con este módulo de PG y pues funciona bien. Entonces, hasta ahorita dijimos que vamos a trabajar con esto, ¿no? Vamos a ver la instalación. Dice install MySQL, así de simple la instalación. npm install MySQL. Vamos a esperar a que termine. Okay. Podemos confirmar que el módulo ya está instalado dentro de nuestro proyecto porque está en el archivo package.json dentro de las dependencias. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar con él. Aquí la documentación oficial nos dice cómo empezar a trabajar. Lo primero que se necesita es requerirlo, obviamente, y maneja una constante o una variable de conexión. Esta conexión va a ser otra cosa que la
los parámetros de comunicación con la base. Ahí pueden ver el host, el usuario, el password, el nombre de la base de datos. Después de tener la conexión, realiza una función de conexión y esa conexión realiza una petición, una query, en el cual la query también va a llevar una función callback que te va a devolver un error, el resultado, que es lo que nos interesa, o los campos que afectó. Y nos da una muestra sencilla de cómo validar un error. Déjenme acercar esto más. Y al final, la solución o lo que obtenemos por la base de datos es el resultado en la posición 0, ¿no? Si estamos obteniendo un gran número de resultados, pues por posición lo vamos a obtener. Pero esa es la manera más sencilla y común de hacerlo, pero no es la más eficiente, porque nosotros debemos de trabajar con un pool de conexiones. Y el pool de conexiones nos va a permitir que la aplicación maneje como una red de pescar, donde cada usuario que realiza una petición toma una caña, lo manda hacia un lago, por ejemplo, saca una conexión hacia la base de datos y puede trabajar de manera independiente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nada más que pooling connections, aquí está. En lugar de crear una conexión, aquí en el apartado Create Connection vamos a crear el pool y también hay que pasarle toda la configuración de la comunicación con la base de datos. Entonces vamos a hacer esto directamente. Primero vamos a darle SQL igual a require y vamos a requerir aquí el módulo MySQL. Después nos dice que vamos a tener que crear un pool de conexiones, lo cual va a ser igual a mysql.create, pero no create connection, sino create pool. Y el pool nos va a pedir la configuración. Nosotros le podemos pasar un objeto. Si nosotros aquí tuviéramos un objeto llamado parámetros, conexión, podríamos pasarle todos estos parámetros, pero como no los tenemos, directamente vamos a crear aquí el objeto donde va a manejar todos los parámetros de conexión. El primero de ellos es host y el host es el localhost porque es su computadora. Si tuviéramos la base de datos dentro de un servidor, aquí pondríamos la liga. Después nos dice que vamos a utilizar ¿cuál? User, password y la base de datos. User, si como están trabajando con MySQL, si lo están trabajando igual que yo, es el usuario root. El password, yo aquí tengo un password básico. Si no tuviera password no le ponen nada. Es importante que ustedes lo manejen tal cual lo tienen configurado. Y por último, la base de datos va a ser sistema de prueba, ¿no? Como dijimos que se iba a llamar. Aquí está sistema de prueba. Listo. Una vez hecho esto, lo que debemos de hacer primero es probar si el pool de conexiones permite obtener una conexión. Si el pool de conexiones puede generar una nueva conexión, me va a mandar dos cosas, un error o una conexión. Una conexión nueva, independiente de todo lo demás. Si existió un error, hay que validarlo y decir que me envió un error. También puedo mandar un mensaje. También podría ser, por ejemplo, si estuviera en una ruta, res. Es que no me deja. Punto, ya saben, status. Y luego le mando un JSON. Si estuviera en una petición. Pero como no estoy en una petición, directamente voy a mandar aquí el error. De lo contrario, voy a mandar aquí un console log que va a decir base de datos conectada. Yo aquí también podría validar distintos tipos de errores que me da. Por ejemplo, que el número de usuarios que están generando peticiones de conexión ya excedió el límite, porque también aquí se puede poner un queue limit o un connection limit, donde pueden decirle, no, pues solamente van a haber 10,000 conexiones simultáneas, por ejemplo. Y aquí lo pueden controlar. Pero podría validar aquí todos los tipos de errores que me da. El error genera un código de error y yo puedo validar esos tipos de errores, ¿no? Pero en caso de que ningún tipo de error exista, voy a mandar ese mensaje. Esto solamente se va a ejecutar, bueno, esto realmente se va a ejecutar siempre, pero lo importante aquí es exportar, export. Lo que yo quiero exportar aquí es el pool de conexiones.
porque el pool de conexiones me va a permitir, al igual que aquí, obtener conexiones nuevas, pero dentro de mis rutas. Y aquí, pues, si yo corro el programa, realmente no pasó nada. Bueno, al menos parecería que no pasó nada, porque no estoy haciendo uso de este pool. Ya lo estoy exportando como un módulo, pero no lo estoy usando en ningún lado. Si yo entro al archivo de personas y realizo una importación del pool, ahí automáticamente me debe de mandar un error o el mensaje de que la base de datos ha sido conectada. ¿Por qué? Porque el pool está creado en este archivo y tiene los parámetros de conexión y aparte obtiene una conexión de la base. Entonces, o me manda un error o me manda el mensaje de que todo está correcto si yo lo importo en cualquier parte o cualquier archivo que esté ligado a mi archivo principal, en mi programa maestro. En este caso, como las rutas de personas están dentro del programa, y si yo lo importo aquí o lo importo acá, va a abrir todo este archivo y lo va a ejecutar. Entonces vamos a ver si eso es real. Vamos a decirle constante pool es igual a require, y aquí lo que voy a hacer no es requerir un módulo como tal. Bueno, sí un módulo, porque lo convertí en un módulo, pero lo que voy a hacer es entrar a la carpeta database, al archivo database, y lo que estoy importando es el pool completo, el pool que me permite generar nuevas conexiones, perdón, y lo obtengo como pool, lo renombro igual. Yo le mantengo su mismo nombre, y cuando hago esto, entonces ahora sí, dice que la base de datos ha sido conectada. Si yo, por ejemplo, le cambio uno de los parámetros de conexión, me va a mandar un error porque me dice automáticamente que el código de error, este es el código de error, access denied for user, root, en localhost, using password yes. Aquí me dice que directamente tuve un error de autenticación. Entonces aquí pues está mal. Si yo le cambiara la base de datos, vamos a ver qué tipo de error me da. Me da el ERBAT-DB error, unknown database. O sea, no existe la base de datos, sistemas de pruebas con ese al final. Entonces, ese tipo de errores los puedo validar directamente acá. Si obtengo el código de error y ya lo valido y todo eso se puede hacer. Pero como les digo, aquí la base de datos directamente se conectó. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como ya sé que existe un registro en la base, en la tabla de videojuegos, lo que voy a hacer aquí en mi ruta de get, y de hecho voy a generar dos rutas para que vean la diferencia. Voy a hacer una copia de juegos, voy a hacer juegos 2, y lo que voy a hacer aquí, en lugar de obtener de simular los datos de la base, realmente voy a obtener los datos de la base. Por lo tanto, aquí ya tengo un pool de conexiones, donde el pool voy a hacer lo mismo, que me genere, voy a obtener una conexión. Esta conexión me puede dar un error. Pero aquí es una función, la que estoy pasando es un callback. Un error o una conexión. Y dentro de este bloque de código es donde yo tengo que trabajar. Si yo no puedo trabajar una función callback y esperar a que todo lo que funcione aquí adentro funcione aquí afuera. Por lo tanto, este de aquí lo tengo que pasar para acá adentro. Porque si aquí adentro voy a obtener mis datos de la base de datos, entonces aquí tengo que mandar esos mismos datos. No es como que pueda crear una variable aquí que diga datos db, por ejemplo, y aquí, suponiendo que ya tengo los datos de la base de datos, ya le digo datos db es igual a bla, 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 bla. Y entonces aquí al final, ya le mando datos db. Eso no se puede hacer. Tengo que trabajar dentro de los mismos bloques de estructuras. De hecho, para realizar múltiples peticiones a la base de datos, lo que tengo que hacer es anidación de callbacks. Si no, no va a funcionar. Esto jamás va a funcionar. No por lo menos no con callbacks. Sí se puede con promesas y async await, pero no así. ¿Sale? Entonces, por eso tengo que trabajarlo de esta manera. Todo lo que vaya a trabajar ahora va a ser dentro de mi conexión de datos. Esto lo voy a comentar tantito. Y valido el error rápido. Si hay error,
entonces voy a mandar el error directamente, ¿no? Pero si no hay ningún error, entonces la conexión va a generar una query. Bueno, va a realizar una petición de base de datos, donde el primer parámetro que le voy a enviar va a ser la consulta a la base de datos. From videojuegos. Aquí puedo parametrizar y todo lo que yo quiera. Es posible hacerlo. Incluso puedo hacer que el cliente, el usuario, me mande datos para parametrizar mi búsqueda y que solamente me mande los primeros 5 datos, los primeros 100 datos, a partir de qué punto a qué punto me va a dar y todas esas opciones de búsqueda filtrada, todo lo puedo enviar desde ahí. La query no solamente va a requerir dentro de su función la consulta a la base de datos, como en la documentación oficial explica. Aquí vamos un poquito más para abajo. La función de query, manda primero la consulta a la base, pero también manda una función callback que te va a dar 3 parámetros. Tú puedes elegir que te dé 2 o nada más los 3. ¿Sí? Te va a mandar un error, los resultados y los campos que actualizó. Entonces, es lo que vamos a hacer, pero no vamos a mandarle function así porque ya estamos utilizando funciones de flecha, ¿no? ¿Qué es lo que va a mandar? Dijimos un error ya de base de datos. Aquí son error de comunicación y este es error de base de datos. Te va a mandar el resultado y te va a mandar los campos que trabajó. ¿Y qué pasó aquí? Esto falta aquí. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Claro, me falta aquí una coma para decirle que este es el otro parámetro. Todo esto de aquí es el segundo parámetro, es una función como parámetro. Y le voy a decir que igual, si hay un error de base de datos, también lo puedo validar. Pero de hecho aquí, como ya estoy en una consulta de base de datos, bueno, en una consulta de la API, ya le puedo decir res.status.400 y ya le puedo decir .json y aquí ya le puedo mandar ok false porque esto es un error y le puedo decir que mensaje no se pudo realizar la consulta a la base de datos. Eso en caso de que exista un error cualquiera. En caso de que ese error no exista, yo puedo y voy a mandar a imprimir result. Voy a mandar a imprimir primero por consola aquí el resultado de lo que obtengo. Los campos realmente no los necesito, pero bueno, ahorita vamos a ver entonces. Vamos a entrar aquí a la página. Hicimos localhost 5000 o 5001, creo que era. 5001, diagonal personas, diagonal juegos. Estos son los juegos que ya habíamos trabajado, pero este es juegos 2. Y en juegos 2 me dice que no puedo obtener la ruta. Vamos a ver por qué. Juegos o juegos base le voy a poner. Así. Aquí. Porque le estoy poniendo sin S. Ok, ahí está. Pero si se dan cuenta, se queda trabada la consulta porque no regreso nada al cliente. De hecho, se quedó en juego cuando lo escribí mal. Voy a bajar aquí la aplicación, pero lo que estamos viendo es que sí, de alguna manera, obtengo los datos, solamente que no está bien terminado esto, porque tengo que decirle que en la respuesta también va a mandar, en caso de que no haya error, un status 200, un JSON donde va a decir que, ok, true,
Y, por ejemplo, datos db va a ser igual al resultado. Vamos a verlo en pantalla. ¿Mm? Y ahora sí, ya no se va a quedar trabada la petición, porque debe de haber en una petición debe de haber una respuesta obligatoria. Y aquí solamente la habíamos validado a que la respuesta obligatoria estaba si había un error. Entonces vamos a volver a correr la petición, digo el proyecto. Bien, ahí entra, vamos a darle juegos base y ahí está. Estoy obteniendo todos los datos. De hecho, se ve un poquito feo. Voy a entrar por un Postman para que se vea un poquito mejor. Aquí sería el 501. En personas, en juegos, base, dijimos. Y lo vamos a mandar y... ¿dónde está? Vale, me voy a copiar todo acá. Okay. Que no me está dando esto. Ah, porque es un post. Aquí debería ser un get. Está. Ahora sí. Y me dice, ok, true. Datos de la base de datos son estos datos. De hecho, el objeto de datos me da un arreglo. Aquí está el arreglo, el arreglo porque está entre corchetes. Si yo le digo, de hecho está muy bien. Si yo le aquí videojuegos, escribo esto, lo vuelvo a enviar así, entonces estoy obteniendo los videojuegos de la base de datos y está perfecto. Me sirve muy bien. Esto mismo lo que voy a hacer es enviarlo ahora de manera renderizada por medio del EJS. ¿Vale? Entonces aquí el res.status 200 en formato JSON no lo voy a enviar así, lo voy a enviar como un como el render del EJS. Aquí lo voy a comentar, el índice EJS, videojuegos y voy a mandar los resultados de la base de datos. Ok, dense cuenta cómo está todo anidado dentro de mi código. Ahí está. Lo vamos a dejar así, así, está bien. Perfecto. Y listo. Les digo, no es muy estético. Tal vez ahorita ven que funciona y se ve muy bien. No es, la verdad es que no es tan estético, pero bueno, funciona el proyecto. Y le damos enter. Y bueno, aquí nos manda error que dice juego. Ah, ya. Porque, claro, porque el parámetro juego no existe en el EJS. Entonces lo que voy a hacer es aquí un EJS copiar. Bueno, lo voy a duplicar. La copia la voy a llamar como juegos y le voy a decir que juego.nombre porque es la propiedad de la base de datos y sí, y entonces en este caso le voy a decir que va a renderizar juegos.js. Ahora sí, vamos a renderizar cuál es el juego. ¿Cuál es el problema? Este es eh, juego aquí nombre también igual, lo mismo. Vamos a actualizar. Juegos 1. Punto nombre. Nombre es fine. Y ¿por qué no está? O sea, vamos a imprimirlo en console. No. Sub. Ok, tengo el road data packet. Lo estoy llenando con videojuegos. Está bien, es ID de videojuego, nombre, descripción. Y por qué me agarro acá. Juegos. Punto nombre. Debería dar error. Dicen.
En este caso me estaba dando un error porque solamente existía uno de los tres objetos que yo le estaba enviando antes de manera simulada. Por eso el elemento en la posición 1 no existe, porque solamente hay uno. Si yo le cambio a la posición 0, ya debe de funcionar. Primero aquí y luego acá. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, por temas de tiempo, vamos a meter aquí otros datos. Que va a ser, por ejemplo, aquí. Esto va a ser... Vamos a meter este dato. Vamos a meter... Bien. Bien. Vamos a meter 3 datos. Listo. Ahora actualizamos automáticamente y deben de estar los datos, pero ya no son datos simulados, ya son datos de la base. Para la siguiente clase lo que vamos a hacer es manipular otro motor de plantillas mucho mejor y vamos a empezar a trabajar con formularios no nada más para obtener datos de la base, sino también para insertarlos y actualizarlos. ¿Vale?